Cualquier persona que invierte tiene, en el fondo, el mismo objetivo: encontrar una forma de batir al mercado, pero sin asumir unos riesgos de locura. Siempre se nos ha dicho que eso es, bueno, que es prácticamente imposible, que lo mejor es comprar el índice y ya está. Pero, ¿y si hubiera un método para superar al S&P 500 utilizando precisamente las mismas 500 empresas que lo componen? Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Lo que estamos viendo en pantalla es una estrategia que ha conseguido superar al índice de toda la vida en 25 de los últimos 34 años. Y no es magia ni tampoco estamos hablando de trading de alta frecuencia. Es algo mucho más simple, una rotación basada en el calendario. Y esa, claro, es la gran pregunta. ¿Cómo es posible conseguir un resultado tan diferente usando exactamente los mismos ingredientes? La clave no está en qué se compra, sino en cómo y, sobre todo, cuándo se compra. Hoy vamos a desmenuzar esta tabla, a entender la lógica que esconde y, lo más importante, a ver qué implicaciones reales tiene todo esto. Para entender el truco, lo primero es entender la trampa del índice normal, porque aunque no lo parezca, no hay un solo S&P 500. Se podría decir que hay dos, y sus comportamientos son muy distintos. A ver, el S&P 500, que todo el mundo conoce, el que replican los grandes fondos como el SPI o el VOO, es lo que se llama un índice ponderado por capitalización. Y esto básicamente significa que no todas las empresas pesan lo mismo, ni de lejos. Pensemos en el S&P 500 como si fuera una pizza de 500 trozos. Pues bien, en esta pizza, solo 3 trozos, Apple, Microsoft y Nvidia, se llevan casi el 20% del total. Ellos solos. Las otras 497 empresas tienen que repartirse las migas. Esto significa que el destino del índice depende y mucho de lo que hagan estos gigantes. Pero como decíamos, hay una alternativa, el S&P 500 Equal Weight o de ponderación equitativa. Y aquí la cosa cambia por completo. En esta otra pizza, los 500 trozos son exactamente del mismo tamaño. La empresa más pequeña del índice tiene la misma influencia en el resultado final que la mismísima Apple. Así que el punto clave es este. El índice normal, el de siempre, se frena en seco cuando sus gigantes tropiezan. En cambio, el de ponderación equitativa puede seguir subiendo si a la clase media del mercado, a esas empresas de tamaño mediano, les va bien, incluso si los titales están teniendo un mal día. Son, como vemos, dos filosofías totalmente opuestas. Bien, ya tenemos la primera pieza del puzzle, los dos tipos de índice. Ahora vamos con la segunda pieza, que no tiene que ver con las empresas, sino con el tiempo, con el calendario, vaya. Seguramente hemos oído alguna vez ese viejo dicho de Wall Street: vende en mayo y vete, o sell in May and go away. La teoría que hay detrás es que los veranos suelen ser meses más volátiles o más lentos para la bolsa, mientras que las grandes subidas tienden a concentrarse entre el final de un año y el principio del siguiente. Pues esta estrategia lo que hace es explotar esa anomalía estacional. De mayo a octubre se adopta una postura defensiva. Se invierte en el S&P 500 normal. ¿Por qué? Porque en épocas de más incertidumbre, como suelen ser los veranos, las grandes empresas actúan como un refugio. Pero de noviembre a abril se pasa al ataque. Se vende el índice normal y se compra el de ponderación equitativa para intentar capturar todo el potencial de las empresas medianas cuando el dinero suele fluir con más alegría al mercado. Volvamos a los datos, porque esto ilustra de una manera brillante el impacto a largo plazo que tiene esta simple rotación. No se trata solo de ganar un poquito más cada año, sino de ver cómo esas pequeñas victorias se van acumulando con el tiempo. Fijémonos, por ejemplo, en el estallido de la burbuja.com entre el año 2000 y el 2002. El S&P 500 normal se desplomó porque los gigantes tecnológicos de la época colapsaron. Sin embargo, la estrategia de rotación apenas sufrió o incluso ganó dinero en algunos de esos años. La razón, al estar posicionada en el índice de igual peso en los meses de ataque, su exposición a esas empresas sobrevaloradas era muchísimo menor. Claro, ahora alguien podría pensar: un 13,2% frente a un 11%. Es solo una diferencia del 2,2%. ¿De verdad merece la pena el esfuerzo? La respuesta corta es sí, rotundamente. Y la razón tiene un nombre: interés compuesto. Este gráfico lo demuestra de una forma espectacular. La línea azul es la inversión estándar de comprar y mantener. La verde, la estrategia de rotación. Al principio apenas hay diferencia, ¿verdad? Pero con el paso de las décadas, la brecha se convierte en un auténtico abismo. Vamos a ponerle números concretos a ese abismo. Con una inversión inicial de 10.000 euros en 1991, el S&P 500 normal los habría convertido en unos 347.000 euros, que no está nada mal, oye. Pero es que la estrategia de rotación los habría llevado a casi 680.000 euros. Es casi el doble de dinero. Esa pequeña diferencia del 2,2% anual, gracias al poder de la composición a lo largo de 34 años, generó más de 330.000 euros adicionales. Es una cifra, la verdad, asombrosa. Pero,
Y este es un pero muy importante. Antes de que nadie corra a cambiar toda su cartera, es absolutamente fundamental hablar de la realidad. Esta tabla es teórica y en el mundo real se enfrenta a un enemigo mortal. El principal problema, sin duda, son los impuestos. La estrategia obliga a vender toda la posición 2 veces al año. Y en una cuenta de inversión normal, cada venta, con beneficios, implica pasar por caja con Hacienda. Y claro, eso frena de golpe el efecto bola de nieve del interés compuesto. Si a eso le sumamos comisiones y, sobre todo, la necesidad de una disciplina de hierro para hacer los cambios sin dudar, la cosa se complica. Por lo tanto, el punto crucial es este. Para que esta estrategia funcione como en la teoría, lo ideal sería implementarla dentro de una cuenta con ventajas fiscales. Hablamos de productos como planes de pensiones o ciertos fondos de inversión en los que los traspasos no tienen peaje fiscal. Eso permite que el capital siga creciendo sin la mordida de los impuestos en cada rotación. Entonces, ¿cuál es la gran lección de todo este análisis? ¿Con qué idea deberíamos quedarnos de toda esta información? La idea principal es que el S&P 500 no es un monolito. Dependiendo de cómo se pese, nos cuenta una historia u otra. Este análisis nos enseña a adaptarnos a los ritmos del mercado, jugar más a la defensiva en verano con los gigantes estables y pasar al ataque en invierno para capturar el potencial de todo el mercado. Y por supuesto nos recuerda la importancia vital de la fiscalidad en cualquier estrategia de inversión que se precie. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión sobre la propia filosofía de inversión. ¿Es preferible la simplicidad del comprar y mantener una sola estrategia para siempre? ¿O tiene más sentido adaptar la cartera para seguir la narrativa que el propio mercado parece contar en diferentes momentos del año? La respuesta, como casi siempre, depende de cada persona.